Giovanna, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto, Giovanna. Le preguntaba a Rudecindo Vega, que nos acompaña todos los días lunes, ¿cómo puede explicarse que el presidente, aunque ligeramente, según 4 encuestadoras, ha subido? El Congreso sigue bajando, pero el presidente, su aceptación ha subido un poquito. ¿Cómo se puede explicar eso en medio de una crisis política terrible? Bueno, en primer lugar, hay que entender que lo que nos dan las encuestas son rangos. Si bien es cierto que la coincidencia de uno o más indicarían que puede ser una tendencia, para confirmarse que realmente ha habido una recuperación, tiene que haber por lo menos 2 mediciones en el mismo sentido. Si no, podría ser lo que es un hipoestadístico o una situación pasajera, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos días? No sé con exactitud la fecha de campo de todas esas mediciones, si es la misma o no, que podría haber ocurrido. Uno es, digamos, cierto exceso. En mi opinión, incluso el presidente en su mensaje perdió lo que políticamente podría haber sido su oportunidad de victimizarse, ¿no? Porque que entraran a Palacio, que no encontraran a la hermana de su esposa, bueno, ya no sé la relación familiar que tienen allí, que después ella apareciera, todo eso, o sea, finalmente puede en algún momento situaciones como esa generar en la gente una sensación de victimización. Ocurrió incluso con la señora Keiko Fujimori, cuando estuvo presa un tiempo indeterminado, y a la gente ya no le parecía, ¿no es cierto?, lógico a un sector de la población, que independientemente de la opinión que tuviera sobre los hechos de fondo, ¿no?, o sobre lo que estuviera pasando, porque ese es un problema, ¿no?, cuando ocurren situaciones que la gente puede percibir excesivas, o puede percibir como si fueran parte de un exceso, ¿no es cierto?, de focalización en un lado de la realidad y no una visión global, puede generar esa situación. Ahora, además, la diferencia entre el presidente y el Congreso es que en el Congreso le va mal por los dos lados, ¿no? Le va mal por el lado de los que creen que debería continuar el presidente hasta terminar su mandato, porque pueden sentir que se están oponiendo, y le va mal por el lado de la mayoría que piensa que debería terminar, que también sienten que no están haciendo lo que deben. Entonces, el Congreso más bien pierde por angas y por mangas, ¿no? En cambio, en el caso presidencial hay un núcleo que acompañó más o menos desde un inicio a la opción encabezada por Castillo, que tiene procesos de identificación con él, a veces sociales, de origen, ¿no es cierto?, y ideológicos también, o sea, un montón de razones, pero en cuyo caso su posición o su evaluación del tema es de un solo ángulo, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que ver. Ahora, ¿eso significa algo importante para el tema de la coyuntura en la que vive el país? En mi opinión, no. O sea, una recuperación de ese tipo no significa nada importante en términos de un cambio de correlaciones, ¿no? Porque no podemos todavía decir que sea el inicio de una recuperación, no podemos relacionarlo con una acción específica del presidente, digamos, el nombramiento de un nuevo premier, el nombramiento de un nuevo gabinete, la dación de alguna medida importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ante la falta de esa posibilidad de establecer eventuales hipótesis, ¿no es cierto?, de esa situación, uno podría decir que en realidad es una variación que no afecta la esencia del problema que se está viviendo en estos momentos. Muy bien, clarísimo. Vamos con la pregunta de Rudecindo Vega, pero previamente, Giovanna, un brevísimo corte, por favor. Regresamos en unos momentos.
Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nativa nos conecta, esto es Pulso Informativo. Decirles a los televidentes que Top Shop Merchandising crean, fabrican e importan los mejores artículos publicitarios del Perú desde 1999. Resalta tu logo con Top Shop. Comunícate con ellos al 998-199-876. Bien, estamos conversando con Giovanna Peñaflor, la pregunta de Rudecindo Vega. Sí, no, Giovanna, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, una pregunta muy puntual, Giovanna. ¿Cómo se puede leer que, vamos a decir, el Congreso, que está tan bajo, ya en un dígito prácticamente, puede pedir que se vaque, que renuncie, puede impulsar una inhabilitación, una acusación constitucional a alguien que le lleva, si uno cree, hasta 2 veces más en aceptación? O sea, esto es casi como el picón que se lo quiere tumbar al otro que está un poquito más arriba. ¿Cómo se puede leer estadísticamente esta suerte de cuestionamiento del que está más abajo, querer bajárselo al que está un poquito más arriba? A ver, es que yo creo que el problema, como lo explicaba Rudecindo, no es el Congreso no está más abajo porque esté contra Castillo. O sea, ese es el problema. El Congreso está más abajo porque para algunos no es parte de la solución, sino es parte del problema. No logra justamente solucionar esta situación política. Entonces, en ese sentido, no es la comparación, entonces, si yo estoy, ¿cómo se llama? Con Castillo, estoy contra el Congreso, si estoy contra el Congreso, no funciona así, es como, tenemos que leer cada situación de manera independiente. Entonces, si el Congreso lograra plantear una salida que fuera bien vista por el 60% de los peruanos, obviamente su, aprobación va a subir. De repente no sube a 60, pero subirá a 10, a 15, a 20, a 25, ¿no es cierto? Dependiendo la nitidez de esa salida o de esa situación. Y el problema también está porque se ve, los sectores que están, digamos, más insatisfechos con Castillo, ven en el Congreso actitudes diletantes que se basan fundamentalmente en negociaciones particulares, y no los ven con las ganas de asumir algo que para mí sí es lo que deberíamos estar hablando en este momento como única alternativa para salir de esta crisis, que es el adelanto de elecciones. Y una pregunta adicional ahí. ¿Cómo entender que, por ejemplo, en las encuestas, en las diferentes, puntos más, puntos menos, reconociendo que tienen una metodología diferente cada una, cómo entender que prácticamente todos los grupos sociales, todos los ámbitos territoriales y todos los grupos etarios tienen, vamos a decir, la misma foto? Quizás con algunos hipos en algún caso, pero es la misma foto. Como en el sur. Ajá.
Mira, es que se ha ido creando un tema, una visión generalizada de un presidente que no logra tomar la dirección del barco, que no logra poner la agenda, que no logra convocar personas que no sean cuestionadas. Adicionalmente tienes los problemas derivados de la crisis internacional, sí, ok, pero la gente coloca a un mandatario para que reaccione frente a las crisis internacionales y logre darle alguna salida o alguna expectativa o alguna visión. Y la verdad que el presidente, como el Congreso, solo hablan de sí mismos, ¿no? El presidente habla de cómo lo atacan a él, el Congreso puede hablar también de los intentos de ataque del Ejecutivo al Congreso, pero ninguno habla del ciudadano, ninguno habla de los problemas de la gente, de la inseguridad creciente, del problema de los precios, de la falta de trabajo, del precio del combustible, o sea, hay algunas medidas que se van dando que además no afectan a la mayoría de la población, como las AFPs o lo que fuera, porque finalmente el sector formal en nuestro país siempre ha sido el mayoritario, no el minoritario, ¿no es cierto? Eso no es una novedad, ha crecido, sí, pero siempre ha sido una parte importantísima de nuestra economía, y hay sectores que a eso no les beneficia. Hay bonos que se entregan, pero tampoco llegan a todo el mundo. Entonces, realmente hay una insatisfacción. Y lo que ve entonces la gente en general, sea que se informe por radio, por televisión, por periódicos o por redes sociales, es una pelea, ¿no es cierto?, de personas que todas tienen sueldos muy por encima de lo que ellos tienen, que tienen carros, que tienen poder, ¿no es cierto?, que están y que finalmente se pelean entre ellos por quién tienen el poder, pero no necesariamente para dar una solución general. Entonces, es en ese contexto que tenemos la visión común. Yo no creo que, por eso no es una visión común solo en relación al presidente Castillo, solo al Congreso, es una visión común en relación a la clase política que se debe a lo que ha venido sucediendo en los últimos años en el país, que se debe a estos culebrones interminables, ¿no es cierto?, teóricamente de lucha contra la corrupción, pero que no terminan ni reduciendo la corrupción ni eliminándola, sino cada vez parece un ventilador, ¿no es cierto?, o una licuadora por la que pasan todos. Entonces eso genera pues desafección, desconfianza, imposibilidad de identificarse con alguien. O sea, lo más fuerte que hay, y yo creo que es común a todos, es esta ausencia de liderazgos a todo nivel en el país. Giovanna, en la línea de Rudecindo Vega, y un poco para echar más leña al fuego si se quiere, ¿cómo es que hay movilizaciones y estas fracasan por lo que hemos visto? ¿Cómo pueden fracasar movilizaciones en contra de una crisis política y un desgobierno, etcétera, etcétera? Yo le encontraba, digamos, una respuesta, y yo lo decía aquí en el programa desde hace algunas semanas, que lo que pasa es que salen pues los mismos rostros, Pilar Nores, Jorge del Castillo, Lourdes Flores, etcétera, etcétera. Pero tú hoy día en la mañana planteaste algo interesante en una entrevista que te hizo Radio Programas, en el sentido de que la gente dice seguramente, muy bien, salimos para que se vaya el presidente, pero si se va el presidente, ¿cuál es la alternativa? O sea, no hay alternativas. ¿Qué dice Giovanna? Sí, yo creo que ese ha sido el problema ya desde hace bastante tiempo, ¿no? O sea, después de la entrada de PPK al gobierno, que creo que fue la oportunidad perdida para la derecha, ¿no es cierto?, porque finalmente Keiko Fujimori y él representaban lo mismo ideológicamente o en un espectro en este espectro que va de izquierda a derecha, y económicamente tenían las mismas posiciones, y finalmente terminaron destruyéndose unos a otros, ¿no es cierto? Viene esta segunda etapa de personajes menos conocidos, como el de Martín Vizcarra, la muralla moqueguana, ¿no es cierto?, que de alguna manera es reproducida también ahora en ¿cómo se llama?, en este contexto, ¿no es cierto? Son personas, además, que tienen similitudes en el sentido que no tienen contactos con la clase dirigente limeña,
con la gente de siempre, que genera una nueva dinámica, pero que no tiene la capacidad para generar cambios profundos en el país, porque no lo hizo Vizcarra durante el tiempo, siempre también buscando únicamente el tema de su popularidad, de qué cosa lo mantenía con ciertos niveles de respaldo. Y en el caso de Pedro Castillo es lo mismo, ¿no? Cómo no llega al dígito, cómo no termina bajando más, cómo se defiende, o sea, totalmente incapaces de plantear ninguna opción. Entonces, la gente con lógica se plantea, bueno, sale ese señor y ¿quién va a entrar? Y creo que también es parte de la lógica del Congreso mismo, que dice, bueno, ok, ¿quién va a ser? La actual presidenta del Congreso, va a ser, ¿cómo se llama? Dina Boluarte, va a ser otra alternativa, y hay ese pues deseo de no reconocer que sí se necesita un adelanto de elecciones, porque si no, vamos a reeditar lo que pasó con Vizcarra, que llegó en su momento de crisis a que tuviéramos pues 3 presidentes en un lapso cortísimo de tiempo. Giovanna, recogiendo lo que tú acabas de plantear, fíjate, el gobierno de PPK, como tú dices, es prácticamente la oportunidad que la derecha perdió, porque la propuesta de PPK y de Fujimori prácticamente eran lo mismo. Sí, en gran parte de los casos. Claro, ahora estamos en un escenario de que el presidente llega por la izquierda, y en el primer año, vamos a decir, también es la oportunidad perdida de la izquierda por todo lo que está haciendo el gobierno. Entonces vamos a decir, en 5 años hay una oportunidad perdida de la derecha, esta pérdida de oportunidad de la izquierda. Entonces, o esto se polariza más por la extrema derecha o por la extrema izquierda, o hay una corrida al centro. Mira, yo creo que definitivamente, y no solo hay que reconocerlo por el tema del comportamiento del actual gobierno, sino por el propio comportamiento de los partidos de izquierda o de los líderes de izquierda, ¿no? Porque definitivamente hay para hacer un libro de los errores, ¿no? De todos aquellos que han estado cerca, más o menos cerca, ¿no? O dentro en algún momento, creo que eso es evidente. Y como consecuencia de eso, sí es probable que lo que venga para el siguiente tema sea más bien, para mí, más otra vez ligado hacia la derecha, ¿no es cierto? Hay el riesgo, o sea, justamente con lo que debiera tratarse de evitar es que sean outsiders, ¿no es cierto?, por cualquiera de los dos lados, porque lo que necesitamos es fortalecer la institucionalidad en el país, y los outsiders no hacen eso. Los outsiders no para sobrevivir necesitan justamente cuestionar y debilitar el tema de la institucionalidad. Y nosotros como país, para avanzar, necesitamos que la institucionalidad, hay que construirla, ¿no? Diría reconstruirla, pero nunca la tuvimos fuerte, pero lo poco que había se terminó de desbaratar. Entonces, hay que recomponer eso. Muy bien, Giovanna, brevemente, 20 segundos, por favor, porque me están pidiendo la pausa. Para terminar ya la entrevista, ¿tú asumes que llegaremos con este gobierno y con este Congreso al 2026 o esto puede acabar en cualquier momento? Yo lo veo muy improbable, ¿no? Lo veo muy improbable porque el gobierno está sumamente débil. No creo que podamos resistir 4 años más en esta misma situación, ¿no es cierto?, de enfrentamiento entre poderes, de comunicado de unos a otros, de ataques de unos a otros y de pérdida de procedimientos adecuados. Creo que no sería posible. La única posibilidad que yo veo que el gobierno pudiera cambiar realmente algo significativo sus tendencias de opinión es que se evidenciara pues realmente una corrupción enorme en quienes investigan la corrupción, ¿no es cierto? Entonces eso podría realmente cambiar el tema, pero como no veo que eso sea posible o no me parece que sea posible, lo más probable es que termine saliendo de una u otra manera, ojalá que sea de la manera más ordenada posible, que se reedite en el país lo que hemos visto, a veces cambios importantes sin mayor violencia, gracias a Dios,
y que esa sea, que logremos encontrar una vez más una posibilidad de salto hacia adelante. Muy bien, Giovanna, ha sido muy amable, muchas gracias, un abrazo. Gracias.